Programa de la reglamentación internacional. Pero cal era o significado de que fora primeiro vermella? Porque, claro, as dúas blancas é internacionalmente peligro aislado, tal, non? Pero por que meter unha roja igual non se sabe? Para dejarla por favor a la entrada de... Tamén, claro, sí. No. Ten a súa lógica, non? No, porque la señal dice que es navegable por cualquier lado. Es un peligro Tamén. grave. Hai dous canales. Y es navegable por cualquier cara. Sí, pero a lo mejor por algún motivo decidieron que había que dejarla por Porque favor. será roja porque era roja y como... Peligro, ¿no? Considera el reglamento que son blancas, no cambiaron. Claro. Bueno, no lo sé. En que ano se cambiou, diste? 1988. 1981. 81. En julio de 1981. Fai pouco, logo. Adaptar las reglas internacionales. Bueno, nosotros, ya digo, trabajamos por allí y encontramos pues, restos que hoy en día son restos arqueológicos de la propia baliza, ¿no? Como es esta pieza, que ven ustedes aquí, esto es piedra, o este otro que es un sillar también de piedra, y que esta pieza se corresponde con la gemela de esta, que estaría situada aquí. Estaba alrededor de la... Y Desde que- los hierros estaban las piedras. Y que se las llevó el mar en los temporales. Para que se hagan una idea de la potencia del mar aquí, arrancó con estas piezas y algunas de ellas todavía se encuentran en el fondo. O lo que es el cable, que probablemente sea del pararrayos que bajaría por aquí, del pararrayos de la luz. También está en el fondo del mar. Pero, aunque construyeran la luz, continuó habiendo naufragios. Y es que para que se produzcan naufragios solo se necesita una cosa, y es que haya barcos. Y a Corcubión, la estación de carboneo seguía en plena actividad, funcionaba francamente bien, y funcionó muy bien hasta que los barcos dejaron de utilizar el carbón y se siguieron produciendo naufragios. Esto, fíjense ustedes, ya está la torre colocada, ya estamos en el año 1920, pues es igual, porque errores hay, accidentes hay, averías hay, y para evitar que no haya naufragios, pues lo primero que tienes que hacer es quitar los barcos, que es lo que, por ejemplo, se hizo cuando se trasladó la separación del tráfico por fuera de Finisterre a 20 millas. Entonces, así es más fácil de evitar que haya naufragios, si suprimes la navegación, o si la trasladas, como es el caso. Si prohibiéramos navegar frente a Galicia, frente a Finisterre, al día siguiente entrábamos en guerra con toda Europa y con parte del resto del mundo, porque claro, interrumpiríamos la navegación de casi la mitad de la población del planeta, ¿no? Y eso sería algo muy, muy peligroso. Estamos en un sitio muy importante que tiene su responsabilidad también a nivel estratégico y de país, ¿no? El garantizar la navegación, la seguridad en estas aguas, pues es muy importante. De ahí toda la insistencia durante mucho tiempo de las potencias europeas porque se mejoraran y que se implementaran los sistemas de señalización marítima, ¿no? Y sobre todo a continuación de que se produjeran grandes accidentes, pues había cada vez más presión para que en España se pusieran mejores y más grandes faros y mejores servicios. Bien, hoy en día tenemos uno de los servicios de señalización y de salvamento más eficaces y mejores del mundo, también hay que decir. Y ya les digo, siguieron produciéndose naufragios. El Constantino Pateras, que es uno muy famoso, Camp Cardigan, que intentó pasar entre Cabo C y É o Carromeiro. el Carrumeiro y embarrancó ahí. Pero lo traje porque me encantó la foto que encontró Sí. Aquiles. Sí, señor. La compré. ¿La compraste? Y aquí vemos el Camp Cardigan. Estos señores y este niño se han hecho la foto probablemente aprovechando que estaba el barco allí en el fondo. Y ven ustedes aquí la foto y me parece que el Carrumeiro es esta manchita que se ve aquí. Se ve también. Aquí igual se ve mal. Sí, no, Pero, se ve en la foto, pero aquí no es distinto, pero se ve sí, en la foto. bueno, estaría por aquí. Hay otro barco que está entrando, lo ven ustedes aquí. Pero aquí está el Camp Cardigan embarrancado, cosa que me hizo muchísima gracia cuando aquí me dijo, ¡joder, mira lo que he encontrado! Que fue estupendo, me encantó. El Montparnasse es otro de los barcos.
Muchas veces se ha dicho que este era el cementerio de los barcos griegos, ¿no? Creo que así lo bautizó Bañaín. Bueno, hay barcos de todas las nacionalidades, sí, es verdad que hay varios griegos, pero no es significativo, ¿no? Este es quizás de los barcos que más documentación tenemos. También esto se lo debemos a Aquiles, que se pasa el día buceando en internet buscando cosas de estas. Yo como busco cosas más antiguas, pues me quedo un poco cojo, pero bueno, tiro de ahí muchas veces. Pues eso, los intentos de salvamento de tal que... El título que he puesto aquí, Los barcos muertos, es porque esto aparecía en una obra que me gustó mucho, ¿no? Este nombre, Los barcos muertos de Pedro, qué nombre más romántico para un asunto. O esta otra foto que creo que es de Foto Blanco, donde se ve también la luz del Carrumeiro y cómo están intentando el salvamento que a la postre resultó inútil. Alrededor del Carrumeiro hay cantidad de restos, cantidad de materiales, cantidad de objetos procedentes de numerosos naufragios y algunos naufragios enteros. Este es el pecio, nosotros le llamamos el Carrumeiro primero, hay quien le llama el Nuestra Señora del Carmen. Yo no veo ningún motivo para llamarle así, no estoy seguro de que ese sea el verdadero nombre del barco, pero sí es cierto que el barco está allí. Esto es una imagen tomada con un sonar de barrido lateral, la misma imagen tomada con su situación, y es un barco de vapor, un barco no muy grande, no excesivamente grande, mucho más pequeño si ustedes se fijan al principio lo pusimos, es Nuestra Señora del Carmen, y este barco tenía 1193 toneladas, era un barco relativamente grande, y a mí me parece que es un barquito muy pequeño para tener ese desplazamiento, ¿no? Pero en fin, es este barco pues está muy bien conservado, o estaba muy bien conservado por cuanto conservaba mucho material, porque estaba a una profundidad excesiva para el trabajo. Ustedes saben que aquí y luego hablaremos de ello, aquí en Corcubión pues hubo una floreciente industria de salvamento, del aprovechamiento de los buques hundidos, y este barco ya estaba a una profundidad ya respetable para que los buzos bajaran con seguridad a él, ¿no? Y entonces pues quedó prácticamente intacto, se fue deshaciendo por la acción del mar, no solo la mecánica sino también la electroquímica, y hoy en día pues se ven parte de la estructura, se ven las calderas, se ven elementos, por ejemplo esto es un farol que está allí enterrado, o estaba allí enterrado, en la parte superior aquí se ve parte de la óptica, ¿no? del cristal del barco, del farol, la caldera. Y otra cosa también muy llamativa en los alrededores del Carrumeiro es que hay verdaderas playas de mineral, ¿no? Los barcos al hundirse, pues claro, barcos cargados con 2.000, 1.500 toneladas, 2.500 toneladas de mineral, pues el mineral en muchas ocasiones quedó en el fondo. Entonces actualmente se ven zonas del fondo completamente cubiertas de mineral, ¿no? ¿Qué es eso? Y aparece eso, de repente aparece una playa de piedras o de grava, que dices tú, ¿y esto qué es? Pues son los cargamentos de algunos de estos barcos. Normalmente aquellos que llevaban carbón, no, el carbón sí se salvaba, porque el carbón sí merecía la pena salvar. Por ejemplo, una escalera, ¿no? O partes de la estructura de los barcos aparecen muy asiduamente por el fondo. Y ya les digo, la mayor parte de estos naufragios pues, fueron explotados comercialmente. Si la estación de carboneo fue una industria para la zona, pues también los barcos que provocó, los naufragios que provocó esta estación de carboneo indirectamente, los barcos que acudían aquí, pues se convirtió también en una industria. Y no solo esto, sino todos los que se hundieron por la costa, ¿no? Entonces, pues eso, había aquí varias compañías, se establecieron y particulares que se dedicaron a este trabajo, ¿no? Entonces, en la playa de la Viña, y aquí ustedes me pueden creer que se ven aquí estos elementos que son restos de desguace, ¿no? No solo desguazaban en la viña, sino que también traían materiales de los buques hundidos para desguazar en la costa. Aquí ven ustedes estas bolitas que se ven aquí en la playa, son calderas, iguales a esta, son calderas extraídas de naufragios y que se acabaron desguazando en la playa. Esto también es en la viña. Esta foto también se la debemos a Aquiles, creo. Jano, Bueno, perdón. Jano
Y en esta foto que vemos aquí, también de la bahía, pues vemos esto, ¿no? Varias embarcaciones de las dedicadas a... Esta sí que es tuya, ¿verdad? ¿La tienes? No me la pasaste tú. Sí, que la pasé. Sí. Se ven varias de las embarcaciones dedicadas a las tareas de salvamento de los buques. También se ven aquí otras dos calderas, ven ustedes aquí en la playa. Que está el remolcador. Estas calderas y este remolcador, que era el remolcador de mi abuelo, el O Finisterre, Ajá. que está entrando con el Sierra, Hostia. que este era un mercante que habían ametrallado los opuestos al régimen de Fidel Castro en Cuba. Este barco era un barco español, había ido a Cuba y cuando volvía para España, unos insurgentes que estaban en una especie de guerrilla anticomunista que funcionaban desde la Florida lo atacaron, porque era un barco que provenía de Cuba. Entonces lo ametrallaron, murió gente a bordo y tal, y la empresa de mi abuelo pues, fue encargada de ir allí y recuperar el barco y traerlo de vuelta a España. Y este es el barco entrando en la ría. ¿Por qué? Porque tenían base aquí. Ellos estaba aquí mi padre, estaban aquí mis tíos trabajando y, en fin, y aquí entraron. Bien, todo esto que les he dicho, yo creo que no deberíamos de quedarnos solo en el muestreo, ¿no?, de lo que tenemos y de tal, sino también a lo mejor ir un paso más allá y ver lo que podemos aprovechar, aquello que podemos sacar de todo esto, ¿no? En España somos un país que le hemos dado la espalda al mar. El mar es algo oscuro, frío y peligroso, en el cual pasan cosas muy desagradables, ¿no? Se hunden barcos, hay gente que se ahoga, hay contaminación, hay piratería. Es decir, todas las noticias que recibe la población en general del mar son noticias negativas. Si ustedes saben en un periódico, cuando se habla del mar es por algo malo, muy pocas veces por nada bueno, ¿no? A nadie se le ocurre decir, hoy ha llegado un petrolero a Algeciras y vamos a tener los españoles garantizado el suministro de petróleo durante 2 meses, ¿no? Eso a nadie se le ocurre decirlo y eso está ocurriendo continuamente. Pero sin embargo, si un petrolero o cualquier otro barco sufre un accidente y abre telediarios. Entonces la población en general está acostumbrada a ver el mundo marítimo como algo